La palabra de Dios tiene libros y textos y párrafos que son fáciles y directos, llanos para entender. Pero hay otros textos en la Biblia, libros que tienen muchos símbolos que no deben tomarse de forma literal porque este no fue el propósito, como en el caso de las profecías y en el libro de Apocalipsis. Hoy, cuando hablamos de las almas bajo el altar, no estamos hablando de almas literales, sino que estamos hablando de un símbolo que Dios le reveló a Juan con un significado específico. Y hoy quiero explicarte lo que significa. Quédate conmigo. Dios te bendiga. Gracias, familia, por una vez más en este día tomar de tu valioso tiempo para estudiar conmigo la palabra de Dios. No olvides darle a like, a suscribirte y enviar este mensaje, este video a algún amigo. Hoy estudiamos el tema las almas bajo el altar y el texto para hoy lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 10 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10: Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En este capítulo, el capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros tenemos los sellos, 7 sellos que son abiertos y cada sello desenlaza un sinnúmero de eventos que afectan directamente a la tierra. Obviamente, volvemos a reiterar, es el libro de Apocalipsis y está hablando acerca del tiempo del fin. Pero hay algo interesante. Cuando el ángel abre este sello, el quinto sello, la palabra de Dios nos dice que Juan vio bajo el altar, es decir, en el santuario, en el cielo, vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Inmediatamente uno tiene la impresión de que es algo literal. Pero si usted ha tomado en cuenta que desde el primer sello hasta aquí, casi nada de lo que se ha dicho ha sido para tomarse en términos literales, sino en términos simbólicos, proféticos, que representan eventos en la historia de la tierra que Dios va a desatar como cumplimiento de sus profecías. En este caso, hay varios elementos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, cuando Juan ve el altar, Juan no se está refiriendo al altar del incienso, como muchos creen que estaba dentro del santuario, sino que Juan se está refiriendo al altar que estaba fuera del santuario, al altar de los sacrificios, porque de hecho, cuando se habla en el verso 10 de la sangre de los santos de Dios que fueron sacrificados, de los mártires, entonces nosotros entendemos que se refiere al altar donde eran sacrificados los animales antes de entrar al santuario. Esto es sumamente interesante porque en palabras de Juan y de acuerdo al quinto sello, estas almas estaban reclamando que Dios hiciera venganza por la muerte de ellos y por el sacrificio que ellos habían hecho de manos de los moradores de la tierra. En primer lugar, nadie que esté en el cielo le está reclamando a Dios por venganza de lo que pasó aquí en la tierra. Todo el que está en el cielo literalmente está disfrutando de la gloria de Dios y de la presencia de Dios y tiene un corazón renovado. Y todo el que está en el cielo y tiene un corazón renovado ha dejado todo en las manos de Dios para que a su justo y debido tiempo Dios sea el que ejecute la venganza. En segundo lugar, este no es un texto literal, por lo tanto debe interpretarse el símbolo que está detrás. Para entender este texto, hay otros versos que debemos entender alrededor de la Biblia. Y el primero está en Génesis capítulo 4, verso 10, y dice lo siguiente: Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Note que cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios se dio cuenta inmediatamente. Y la forma en la que Dios confronta a Caín es diciéndole: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Literalmente la sangre de Abel no tenía palabras, no tenía una boca para clamar delante de Dios, para clamar a Dios desde la tierra. Esto es simplemente el lenguaje que Dios está utilizando para decirle a Caín que su pecado ha sido notado delante de Dios y que Dios necesita tomar una decisión, un juicio
en contra de su hermano por causa de su pecado. Dios no ha ignorado el pecado de Caín contra su hermano Abel y Dios está listo para ejecutar juicio como resultado de sus acciones. El otro verso está en Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Note, en este caso una vez más tenemos otra cita donde Pablo en este caso nos dice que la sangre de Cristo, que fue derramada por nuestros pecados, habla mejor que la de Abel. No es que la sangre de Cristo tiene palabras para ir a hablar delante de Dios, es un símbolo que la Biblia nos está diciendo para recordarnos que Dios tiene evidencias delante de él que le darán la capacidad de él tomar una decisión en el juicio. En otras palabras, nuestras acciones no están ocultas a Dios y nuestras acciones no son ignoradas por Dios. Nosotros que somos hijos de Dios y sufrimos y experimentamos persecuciones y dolores y sufrimientos, debemos recordar que Dios siempre está pendiente de nosotros, aunque nosotros no veamos a Dios obrar inmediatamente. Nosotros tenemos que saber que Dios, aunque está en el cielo y nosotros en la tierra, Dios lleva cuenta de todo lo que sucede a sus hijos aquí en la tierra. Y Dios tiene evidencias delante de él que les recuerdan que nosotros, sus hijos, hemos sufrido por causa de serle fiel a él. Dios tiene delante de él el libro de la vida que le recuerda a Dios, los libros del cielo que le recuerdan a Dios todas las acciones de los seres humanos para que Dios emita un juicio a favor o en contra. Es bueno que recordemos hoy que ese es el mensaje principal de este quinto sello en el libro de Apocalipsis capítulo 6. No que hay almas en el cielo encerradas en un lugar debajo de un altar recordándole a Dios o exigiéndole a Dios que haga juicio. Note algo interesante que dice el verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Note, están en el cielo, pero aún no pueden acceder a la vida eterna. Obviamente, no es un texto literal, es un símbolo para que los hijos de Dios aquí en esta tierra, que ya han sido justificados por Cristo, recuerden que deben esperar un poquito más de tiempo para que Dios termine su juicio en el cielo y entonces puede enviar a su Hijo a buscarnos a esta tierra. Hoy es un día bonito para recordar que Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios está pendiente de ti. Dios te bendiga.